vamos a empezar, hoy vamos a ver lo que es preparación del lecho de la herida, lo que es time, lo que es dominate, lesiones por presión, diagnóstico diferencial en lesiones por presión, y ahí vamos a ir viendo algunos tratamientos que se pueden aplicar y si alcanzamos un caso clínico y su examen. ¿Han escuchado hablar de time? ¿Lo aplican? ¿No lo aplican? No, pero ¿tienen idea de cómo se haría más o menos un abordaje de heridas? ¿Con qué iniciamos primero? De esto se trata, de sistematizar, organizar, saber cómo vamos a abordar cualquier clase de herida, porque esto aplica para todas. Una vez que tenemos el diagnóstico, que evaluamos la herida, entonces ahora, ¿qué es el primer paso que vamos a hacer? ¿Qué herramientas tenemos para hacerlo? ¿Es de mi competencia hacerlo o no? ¿Se lo derivo a alguien? Ya una vez que tengo preparado el hecho de la herida, ¿qué opciones tengo de cerrar? Desde que nosotros iniciamos a manejar una herida, ya vamos viendo esa parte, ¿se puede o no se va a poder cerrar? ¿A dónde llevo al paciente? Si es un paciente a lo mejor que no tiene posibilidades de sobrevida, terminamos haciendo unas heridas grandes, extensas, que a lo mejor se nos infectan y podemos quizá ofrecerle una cura más conservadora en donde no implique tanto desbridamiento. Entonces, cuando tenemos ya en mente lo que queremos con esa herida, pues sí podemos empezar ya sistemáticamente así. Si no, tenemos opciones de cierre, es preferible mantener al paciente libre de infección, cómodo, a lo mejor sin olor de sus heridas, y ser claros, porque te puedes como apasionar tanto y decir sí puedo, y tenemos que ser conscientes que en ocasiones hay heridas que no vas a poder y que las tienes que dejar por el bien del paciente. Y puedes ofrecerle otras alternativas, pero no todas están en nuestras manos, ni todas son para time. Entonces en eso hay que centrarnos. Recordemos que en 1962 el doctor Winter demostró o pudo probar científicamente que la cura en ambiente húmedo era mejor que la cura seca. No tenía los apósitos ideales, los apósitos que tenía creaban maceración y reproducción de bacterias. Este fenómeno se le conoce curación de heridas en ambiente húmedo, se abrevia CH o KH o CAH, evidenciando que su utilización era preferible a la cura seca. La curación en ambiente húmedo acelera el proceso de cicatrización porque aumenta la capacidad de autólisis, del que el tejido se vaya degradando por sí solo, disminuye la probabilidad de infección porque ya vamos a hacer o vamos a agregar apósitos exclusivos o que nos van a ayudar con esa flora que tenemos en las heridas, y reduce el trauma. Reduciendo el trauma, pues va a disminuir el dolor porque ya no vamos a someter al paciente a estar tallándolo, o la retirada de los apósitos va a ser de manera más pasiva. Hay estudios que dicen o que evaluaron la percepción del paciente en cuanto a la cura en ambiente seco, y los pacientes dicen que el máximo dolor que ellos tienen es en el momento de que retiran el apósito. Entonces ahí ya vamos creando o vamos a ver qué posibilidades tenemos también para que los apósitos no se nos adhieran a la herida y disminuyamos ese dolor. Entonces así surgieron los primeros apósitos semipermeables, lo que hoy conocemos como películas transparentes o poliuretanos. Todos los conocen, el Tegader, podemos tener, hay uno, Ipafix, ¿sí es Ipafix transparente el que tenemos? Ajá. Ajá. Esos también son
poliuretanos o películas transparentes. Hay diferentes marcas, hay estériles, no estériles. Entonces, cuando se crearon esos, vieron que no se secaban ni pegaban a la superficie de la herida, aunque tampoco podían absorber su exudado, pues únicamente la protegían. Posteriormente aparecen los primeros apósitos hidrocoloides, le siguieron los alginatos, hidrogeles y más recientemente los de espuma de poliuretano. Estos son los hidrocoloides, tienen poca capacidad de absorción, pero sí nos llegan a absorber cantidades escasas de exudado. Y ya los alginatos y los poliuretanos pues son apósitos que ya están indicados cuando tenemos exudado más abundante. Entonces, ya cuando surgieron esto, pues prácticamente teníamos ya variedad de apósitos para esa cura en ambiente húmedo, porque ya podíamos tratar infección, tratar o controlar el exudado y cuidar el lecho de la herida, cuando ya tenemos un lecho que está para cierre. Platicamos también que las heridas crónicas son de naturaleza compleja, no siguen un proceso de reparación tisular normal, se nos quedan estancadas muchas veces, se agrega el biofilm. También dijimos que era indispensable tratar la etiología de base de la herida crónica. Si no tratamos la etiología de base, vamos a fracasar en el intento de cierre de las heridas, en la mayoría de las veces, porque habrá heridas que nunca conociste el diagnóstico y que cerraron, que lo mandaste a la mejor con el mejor y no se definió un diagnóstico. También las hay, pero en la mayoría de las veces tendremos que tratar la causa. Una valoración integral dijimos que también consistía en el estado nutricional, evaluar la herida, hacer mediciones habituales, quizá cada 8, cada 15 días, estar evaluando el grado de oxigenación tisular, la presencia de enfermedades concomitantes y qué tanto podemos tratarlas, resolverlas, y los fármacos implicados en el proceso de cicatrización o factores que nos alteren ese proceso. La aparición y evolución de las heridas depende de 3 aspectos principales. El factor primario es el responsable de la aparición de la lesión. Un paciente diabético se tropezó con el filo de la puerta, ese fue su factor primario. Después viene el factor secundario, los que predisponen a padecer este tipo de lesiones, y el paciente quizá, o si yo no soy paciente con hiperglicemia mantenida, paso, me tropiezo y a lo mejor tengo un pequeño dolor, no se me abre la piel, pero sin embargo en él sí va a tener un pronóstico diferente. Y los factores terciarios son aquellos que dificultan su resolución, y así trataríamos los 3 o indagaríamos los 3. ¿Qué me está dificultando para la resolución en un paciente diabético? Pues quizá que no podamos mantener una estabilidad glicémica en él, o quizá que no hagamos descarga en un paciente con una herida plantar diabético. Entonces, el hecho de la herida aislado proporciona un medio semi-oclusivo, no puede ser totalmente oclusivo, sino produciríamos bacterias y aumentaríamos el exudado bastante. Tiene que ser húmedo, tiene que haber un equilibrio entre el agua que estamos nosotros aportando y entre el exudado de la herida. El pH de esta cura en ambiente húmedo lo tenemos que nosotros procurar entre 5.5 a 6.6 para crear un ambiente bacteriostático y evitar que se vayan proliferando las bacterias. Baja tensión de oxígeno a la superficie que estimula la angiogénesis, temperatura y humedad adecuadas, migración celular y desbridamiento de tejido desvitalizado. Lo podemos hacer todo con un mismo apósito. Si hay condiciones en la herida, sí podemos, con 1, 2, 3 apósitos podemos crear todo esto. ¿Qué efectos tiene la cura en ambiente húmedo?
La fase inflamatoria menos prolongada, menos intensa. En ocasiones sacamos al paciente de esa fase inflamatoria. Mayor rapidez para la proliferación de queratinocitos. Aumento de la proliferación de fibroblastos. Incrementa la síntesis de colágeno. Estimula la angiogénesis. Inicio más temprano de la fase de contracción de la cicatrización y facilita el desbridamiento autolítico por la conjunción de 3 factores. Hidratamos el lecho de la herida, fibrinólisis y acción de las enzimas proteolíticas sobre los tejidos desvitalizados. Todas las heridas que nosotros tratamos con cura en ambiente húmedo cicatrizan en la mitad del tiempo que una herida que estamos tratando en ambiente tradicional. La cura tradicional es la que todavía se viene haciendo, la que se venía enseñando, en donde tenemos los carritos que decía la otra vez, los carritos de curaciones de los médicos internos o del personal de enfermería, con isodine, agua oxigenada, que es lo que normalmente se utilizaba para la curación de heridas. Esta cura tradicional presenta una serie de inconvenientes. Los apósitos los tenemos que cambiar con mayor frecuencia, en ocasiones 3 veces al día, a veces diario, a veces el médico quiere que se cure las 3 veces al día, con lo consiguiente pues el cambio de esos apósitos 3 veces al día. Hay fuga de exudado porque los apósitos de algodón pues no tienen esa capacidad de retención de exudado abundante. Y si no se cambia ese apósito, pues trae maceración de la piel perilesional. Los pacientes sufren mucho de dolor. Se incrementa el riesgo de infección porque estamos exponiendo la herida a muchas manipulaciones y a veces no se llevan las técnicas correctas, o inclusive el isodine que tenemos, a veces lo tenemos de días, de semanas. Mayor riesgo de que se formen ampollas o flictenas alrededor de la piel por el uso de microporo, de tensar la piel, o en pacientes que tienen edema y no tenemos la precaución quizá de usar un protector cutáneo, de usar una tela adecuada, sí podemos causar un fenómeno que se llama MARSI, que es la lesión de la piel relacionada a adhesivos de uso sanitario. Puede también haber alergias a adhesivos, irritación cutánea, y la relación costo-efectividad está bien demostrada. La cura en ambiente, o la cura tradicional, es más cara que la cura en ambiente húmedo, tan solo si lo vemos por el tiempo en que vamos a tener a los pacientes expuestos a la cura tradicional. En cambio, en la mitad de tiempo cicatrizas esa herida con cura en ambiente húmedo. Quizá el costo al principio va a ser caro para el paciente, pero a la larga le vas a retirar quizá 3-4 meses de estar haciendo esas curaciones. Puede haber combinación de ambas, sí puede haber combinación de ambas, y tienen sus indicaciones en donde sí podemos tallar la herida, en donde podemos estar haciendo desbridamientos repetitivos, en donde quizá, les decía yo, centrados en el paciente, quizá no valga la pena debridarlo, tratarlo, exponerlo a una herida más grande. Entonces sí podemos usar la cura tradicional. A fines del siglo XX, él es Vincent Falanga. Él introdujo el término de preparación del lecho de la herida. Su definición traducida al español sería el abordaje de una herida para acelerar la cicatrización endógena y para facilitar la efectividad de otras medidas terapéuticas. En este 2003, donde Falanga dio este término de preparación del lecho de la herida, ellos, la Asociación Europea de Manejo de Heridas, propuso un esquema más dinámico. Dijo, bueno, preparación del lecho de la herida en conjunto con Falanga, dijeron, bueno, vamos a ponerle este acrónimo que nos va a servir en español y en inglés, y se adaptó al español también, y es como sigue.
Time y time. El primero es manejo o control del tejido no viable, es lo primero que vamos a hacer en toda herida. El tejido no viable quedamos que era el esfacelo, el tejido necrótico, en ocasiones la fibrina que tenemos que retirar. La I sería el control de la inflamación y la infección y tratar de mantener un equilibrio microbiano. Entonces aquí este control de la inflamación tenemos casi que desaparecerlo y la de infección tratarla de forma inmediata si tiene todos los signos de una infección generalizada. La M es el control del exudado. ¿Cómo vamos a hacer cuando tenemos un exudado que rebasa los apósitos y no podemos estar comprar al paciente quizá 2, 3 apósitos por día? Entonces tenemos otras opciones para ese control del exudado. Y por último la E, cuando ya tenemos todo eso tratado, ¿qué tipo de herida pensamos que vamos a tener en la E? Pues una herida ya bien vascularizada, 100% granular, quizá ya con unas islas epitelio, bordes bien adheridos, no va a tener ningún dato de infección y va a estar contrayendo. La piel perilesional la voy a notar yo hiperpigmentada. Y veo que el paciente ya no muestra dolor, que únicamente voy a estar conservando el tejido para que continúe haciendo contracción. Entonces empezamos con la T. La T nos vamos a representar una herida crónica, abierta, de lenta cicatrización y completa quizá en un 100% de tejido necrótico que precisa debridar, que precisa retirarse. La Real Academia de la Lengua Española dice que desbridación es la separación de las bridas o filamentos que atraviesan una llaga o estorban la libre salida de pus. Por lo que el término correcto tendría que ser desbridamiento, por la raíz de la palabra. Entonces así veríamos un inicial, una herida en time. Hay ocasiones que puedes iniciar debridando, pero que no te puedes esperar a debridar completamente para ya ir tratando la infección. A lo que me refiero es que no querramos a veces esperar retirar completamente el tejido para iniciar ahora con la I, para iniciar ahora con la M. En ocasiones podemos hacerlo simultáneo, tratar una cosa, tratar otra, y no esperarnos, porque el mismo paciente o la misma herida, dicen, habla la herida y te dice, quítame, ponme. Si uno lo observa bien, pareciera que te va indicando por dónde ir, o pareciera como, ya cuando uno inicia a ver heridas, pareciera muy lógico, no, pues quítale, pero a la vez también contrólale y súmale esto para la infección. Entonces no los conceptualicemos, cada uno en su cajoncito, los vamos a integrar cuando en ocasiones se requiera. El tejido no viable es un obstáculo físico para la migración de los queratinocitos y fibroblastos de los bordes de la herida. Una herida con costra y te lo dicen, no, ya tiene costra, ya déjeme así, ya que me quita. No va a permitir que esos queratinocitos se nos empalme y vayan cerrando y contrayendo nuestra herida. No se puede formar el sinsitio de miofibroblastos que provocan la contracción de la herida, generan un estímulo inflamatorio crónico del que tenemos que sacar a esa herida, favorece la infección o colonización por organismos patógenos que se nutren de este tejido. Puede haber infección abajo, puede estar inestable la costra. Quizá, por ejemplo, en esta herida, si ustedes se las presentan, era uno de los casos. Ahí necesitaríamos debridar más. Este tejido puede rápidamente colonizarse, puede rápidamente infectarse. ¿De quién es la responsabilidad de debridar? Lo vamos a ir viendo en cada uno de las técnicas que tenemos para retirar ese tejido no viable, pero sí tenemos que tener la capacidad de reconocer y decir, se tiene que debridar. Porque si no lo abordas desde el momento inicial, le vas a dar más vueltas a la herida y vas a terminar confundiendo a todos y van a decir, pues ni sabe.
porque primero me trató esto, luego esto y la herida la veo igual. Entonces, desde un inicio no le teman tomar la decisión, se necesita debridar. Si tengo esfacelo, si tengo tejido necrótico, y si es un tejido abundante, decirle a la persona que corresponde, necesito que me apoyen con el debridamiento. Si no, hay heridas que, por ejemplo, puedes hacer un debridamiento tú, pero ¿cuánto te vas a tardar? Entonces a veces la decisión ya recae sobre otro profesionista y te tienes que apoyar y tienen que hacer en conjunto el tratamiento de la herida por el bien del paciente. Entonces la toma de decisiones en cuanto a debridamiento tienes que estar seguro y consciente y sin temor a equivocarte. Para eso vas a evaluar todo a tu paciente, pero necesita debridarse, si no, no vamos a avanzar. Puede ocultar abscesos y túneles subyacentes, porque al momento de quitar la necrosis te puedes enfrentar a muchas cosas, pero si no lo quitas, de todos modos va a seguir creciendo la herida, va a seguir tunelizándose, va a seguir infectándose, y el paciente no se va a ir porque quizá tú eres su alternativa de solución. La eliminación trae consigo muchos efectos benéficos. Se va a suprimir el tejido no vascularizado, se suprimen las bacterias y las células que nos impiden el proceso de cicatrización. En ese momento, si tenemos carga celular, la podemos retirar en el caso del desbridamiento quirúrgico inmediatamente o disminuirla considerablemente. La senescencia de las células de la herida y su falta de respuesta a ciertas señales es particularmente importante. El hecho de que el desbridamiento elimina la carga celular y permite que se establezca un medio estimulante. Y las heridas, en ocasiones, no con un desbridamiento van a estar repetitivos, cada vez que se requiera, vas a ir retirando tejido no viable. Entonces, si te preguntan o si te dicen, oye, ¿y por qué voy a retirar la costra? Pues, si la costra ya está cerrado, porque así te dicen los médicos, ya tiene la costra, ya está cicatrizado, véalo. ¿Cómo es posible que usted le quiera quitar la necrosis o la costra o la cicatriz? Vamos a iniciar otra vez de nuevo, ¿y a dónde va a llevar al paciente? Entonces tú le tienes que decir esto, por esto tengo que retirar la costra. Y pues es poco a poco ir demostrando que la cura húmeda trae sus ventajas, porque convencen al paciente, y también las compañeras, hay de todo, también convencen al paciente de que no se deje quitar la costra. Entonces, todo esto vamos a tener. En una palabra, sería convertir a una herida crónica en una herida aguda. Agudizar la herida. Cuando quitas cuando inicias con la letra T y logras tener ya tu tejido o tu herida sin tejido no viable, la estás agudizando y daríamos tiro al blanco. Previo, diagnóstico preciso de la causa de la herida. ¿Qué heridas no podemos debridar? Las heridas que tengan compromiso serio vascular de tipo arterial. Ahí no es tuyo, pásaselo, derívaselo al angiólogo antes de tú debridar. ¿Qué padecimientos tengo asociados si están controlados? Tratar la causa de la herida, si la vamos a poder tratar y si el paciente está dispuesto a que se trate la causa. ¿Qué tanta irrigación tengo en esa zona antes de debridar? ¿Qué plan tengo? Y manejar el dolor. ¿Qué plan tengo? Quizás si sea una herida muy grande, yo ya estoy pensando que le voy a poner terapia de presión negativa y que después viene un injerto. O ya estoy pensando que después de debridar le voy a manejar la carga bacteriana, o que quizá voy a colocar compresión. Entonces ya todo eso tengo que ir yo integrando mi pensamiento para el seguimiento, para la resolución de la herida. ¿Cómo? Eso de la compresión. ¿No sabes de qué se trata? La compresión es el uso de
aditamientos para manejar la insuficiencia venosa crónica. Hay diferentes tipos, desde elásticos, inelásticos, de tramo largo, tramo corto, tramo largo, y la compresión, a diferencia de si tomamos una de buena calidad, es que siempre la vas a poder medir en milímetros de mercurio. Y de acuerdo a eso tú vas a ir indicando, por ejemplo, para tratar una úlcera venosa necesitas asegurar por lo menos 40 milímetros de mercurio y le colocas su venda compresiva. Es como una venda, en este caso de las que más utilizo yo, es como una venda elástica de la blanca, pero esta es rosa y me asegura ciertos milímetros de mercurio de compresión. Para ya utilizar las medidas o las medias compresivas o las vendas compresivas, tengo que hacer toda una evaluación de que sí están indicadas y seleccionar qué tipo de compresión voy a utilizar. Evalúo desde la zona, si el paciente camina o no camina, la tolerancia previa que tenía la compresión, la evaluación vascular, si es una paciente encamada, el tipo de, ya les dije la zona, el recurso en ocasiones. También dentro de la terapia compresiva pues está la utilización de un vendaje no compresivo, que es la bota de una. Es un vendaje que se deja 8 días y está controlado, eso tiene que estar bien controlado, la infección y el exudado para tú poderla colocar. Y entonces pues esa es piedra angular de la úlcera venosa. Y no únicamente o exclusivamente de la úlcera venosa, también la puedes utilizar en patologías donde tienes edema, donde tienes linfedema, y les va muy bien a los pacientes, incluso en pacientes de trauma, para cerrar heridas que tienen material de osteosíntesis o heridas traumáticas. Puedes usar terapia compresiva, pero siempre tenemos que asegurarnos la indicación en cuanto al estado vascular. ¿Qué pasa si la colocas y el paciente tiene un índice de tobillo-brazo bajo? Le puedes hacer mayor compromiso, puedes necrosarle el pie, simplemente. O si le pones un vendaje inelástico y la paciente no camina, también le vas a comprometer más la circulación. Entonces a eso se refiere la terapia compresiva, y debe ser titular, no le puedes poner cualquier venda, y una vez ya que se cierra la herida ya puedes usar media de la que nosotros usamos, de alta compresión, mediana compresión, tiene sus indicaciones, de acuerdo también a una clasificación que va de C1 a C6, y ya tú ves en qué condiciones está, y así tú misma pones los milímetros de mercurio. Y la ideal pues sería que los pacientes se acostumbraran a tolerar la de la cintura. ¿Cómo? Sí, tienes que hacer bien tu evaluación vascular, tomarle pulsos, pedial, tibial anterior, tibial posterior, llenado capilar, índice tobillo-brazo, hacer algunas pruebas para ver cuánto tiene afección arterial, pero la principal es un índice tobillo-brazo por arriba de 0.8, y ese tú lo haces también en el consultorio. Se necesita un Doppler, ¿qué más se ocupa? El Doppler y un baumanómetro. Con esas dos cosas lo haces. Yo creo que con el doctor Garza van a ver la técnica de cómo colocarlo. Pero si ante la duda, mejor no coloques terapia compresiva. Finalmente el paciente quizá ni la tenía, ya hasta que tú estés bien segura, y si no estás segura, no detectas pulsos, pues mejor pide ayuda para que te lo avalen o te lo apoyen tu decisión. Sí, de nada. ¿Cómo seleccionamos el método que vamos a utilizar para hacer el desbridamiento? Primero, ¿qué tanta rapidez o qué tanta urgencia tienes de eliminar el tejido? ¿Lo quieres hacer rápido porque ya trae datos de infección localizada o generalizada? ¿Puede esperar? Quizá vino al hospital o vino al consultorio y pues no vas a dejar pasar la oportunidad de ya iniciarlo a tratar. Entonces ya en ese momento ya tendrías urgencia de hacerlo.
presencia de carga bacteriana, características del tejido a debridar, así como de la piel perilesional, en qué zona está, profundidad, localización, qué porcentaje, lo que les decía, si voy a debridar un porcentaje grande de tejido, pues no lo voy a hacer a lo mejor con autolítico o con enzimático. ¿Cuánto me voy a tardar? 1 mes y medio, en lo que un cirujano me lo resuelve en una tarde y lo regresa totalmente limpio. La cantidad de exudado que tenga el paciente, el dolor, si lo voy a poder manejar en consultorio o no se va a poder hacer en consultorio, porque en ocasiones aguántese poquito, y no es posible a veces que se aguanten poquito. Si tiene alteraciones de la coagulación, eso sería lo ideal, revisarlo previo. Selectividad del método de desbridamiento a los tejidos, el costo del procedimiento. Hay ocasiones que están contraindicados ciertos debridamientos para algunas heridas o para algún tipo de tejido. Por ejemplo, el desbridamiento enzimático. Algunos autores dicen que si hay infección no lo podemos utilizar y otros ni te refieren siquiera esa parte. A eso se refiere con que si el método está indicado. Tenemos varios tipos de desbridamiento: quirúrgico, hidroquirúrgico, mecánico, bioquirúrgico, autolítico y enzimático. Y vamos a ir viendo ventajas, desventajas y conceptos. El quirúrgico pues es el sistema más rápido que tenemos. Si nos urge, si tiene infección, si la zona es muy grande, tiene que entrar a quirófano ese paciente. Es poco selectivo, es doloroso, para eso tenemos el control de dolor y la anestesia por parte del equipo de anestesiología. Es normalmente realizado en un quirófano y debe ser por un cirujano. Ventajas: rápido, efectivo y convierte rápidamente heridas crónicas en agudas. Indicaciones: lesiones que te puedan tener afección ósea, grandes extensiones de necrosis, eliminación de hueso, tendón o infección en el área. Todo esto cuando tenemos en una herida es imposible realizarlo en la cabecera del paciente, no es posible ni en un consultorio, tiene que irse a un lugar donde le hagan el procedimiento y después aquí en heridas pues uno tiene que ir integrando a su equipo. Te lo mando, lo debridas, me lo regresas y yo lo sigo tratando, te lo regreso, me lo debridas otra vez, lo sigo tratando o me le manejas la infección porque yo enfermera no puedo, o te lo doy a angiólogo para que me le manejes o me revises la cuestión vascular, me lo regresas y así aquí en Morelia así nos hemos enseñado o así nos respetamos. Yo mando a un paciente a angiología y el paciente pregunta, oiga, ¿que la herida qué le pongo? Eso es de allá de la enfermera. Yo nada más le voy a revisar las cuestiones que ella solicita y usted para allá. Y también hay ocasiones en que los mandamos y ya no regresan porque allá les llevan la cura. Entonces, es ir formando tu equipo porque el que no lo regresa, pues ya nos empezamos a trabajar con ellos. Y también ya en ciertas clínicas, pues también ya tenemos un equipo que nos ayuda con el desbridamiento quirúrgico y es ir haciéndote de tu equipo para hacerlo más multidisciplinario esto. Precauciones: debe descartarse en presencia de lesiones no cicatrizables por insuficiente aporte vascular, en lesiones de origen tumoral, que sean oncológicas. Ahí sí yo con oncológicos casi a mí no me gusta tratar porque no los sé tratar. Y la experiencia que he tenido cuando los compañeros nos piden apoyo para tratar a sus mamás, a sus tías, no, el cáncer es devastador. Y lo que te funciona en una herida que no tiene células cancerígenas, en el cáncer te hace todo lo contrario. Entonces ahí sí lo que hemos aprendido nosotros es mejor que lo maneje el cirujano oncólogo.
El riesgo pues puede ser que dañemos estructuras anatómicas. Los expertos pues también en ocasiones puede hacer, pero la ventaja de ellos es que lo saben solucionar. Si tú te metes en esto y no sabes debridar y lesionas una arteria, o sea, no me imagino el escenario en que vayas corriendo, resuélvanmelo. O sea, lo que te toca y lo que no sepas resolver, no. Puede ser doloroso y existe el riesgo de hemorragia, su costo en ocasiones es elevado. Pero si está indicado, no te entretengas en otro. Esto ya había sido anterior, que podemos tener dolor, sangrado, falta de selectividad y el costo. Hay una variante del desbridamiento quirúrgico que es el hidroquirúrgico, no sé si lo han escuchado o lo han utilizado. Es esta consola con una pieza de mano a través de la cual pasa una corriente de agua y a la vez altísimas velocidades corta el tejido y a la vez va absorbiendo. Es un desbridamiento tangencial efectivo en heridas donde se desea ir de lo superficial a lo más profundo en busca de tejido viable. Esta pincita de mano, esta es la pincita de mano, esta. Entonces con esa pincita vas haciendo el corte, el desbridamiento. Por estas tiene canulitas internas y le conectas una solución fisiológica a la consola y al momento de tú activarla va saliendo el agua y va haciendo el enjuague, el corte y en ocasiones pues tienes que hacer varias pasaditas con la pinza de mano, pero te genera una herida no profunda, es un poquito más selectiva y se utiliza mucho en paciente quemado. El jet de solución es proyectada en un extremo de la pinza de mano y el otro absorbe. Esto crea un efecto Venturi de succión y aspiración que permite al mismo tiempo al cirujano sujetar, cortar, extirpar tejido no viable, bacterias y contaminantes de la herida. Trae este pedal y con este pedal lo puedes activar. Trae también velocidad y por lo tanto pues necesitamos un contenedor, ¿cómo se llaman los de quirófano? Un aspirador, un aspirador para ahí estar, para que se vaya el depósito de la solución ya utilizada. El desbridamiento de hueso. ¿Cómo está conectado al aspirador de pared? Ajá. ¿O con un elástico? Te lo... A ver si en esta imagen se ve. No necesita, es que trae otra, pero no se ve. No, necesita estar conectado al aspirador. Prendes el aspirador y aquí únicamente das la velocidad a la que quieras que te debride. Trae 8 velocidades. Y la agua corre a una velocidad impresionante y tiene como bridas la pinza de mano. Tiene filo. Y que el agua más el filo es el que te va creando el desbridamiento. Se llama Versallet. Pero entonces no se puede usar con un aspirador termoelástico. No necesitas la consola. La pinza de mano. No. O sea, conectarlo a uno de los. Le pones a la zona nasogástica del respirador portátil. Pero usando la consola. Sí. La consola y un portátil. Ajá, sí. No que va a la pared. No. Que se conecta el frasco. Y es igual si lo conecta en uno portátil o si lo conecta en la pared, mientras sea aspirador es igual. Ajá. La pinza es fácil de usar, la pinza son 10 velocidades, me equivoqué. Favorece la generación de un lecho de la herida uniforme, ideal para áreas de difícil acceso, con facilidad y control. Minimiza el tiempo de procedimientos, pues nada más utilizas prácticamente la pinza de mano. La pinza de mano es desechable. Utilizas un menor número de instrumentos e insumos porque únicamente utilizarías la solución, la pinza de mano, tu aspirador y tu consola de Versallet. Una pinza yo creo que como 5,000 pesos.
Es desechable. Es desechable. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen quemaduras de segundo grado profundo o de tercer grado con una superficie extensa en un 2x3. Sí, sí es, dependiendo de la extensión, pero como normalmente yo lo he visto utilizar es en quirófano para esos pacientes quemados y en un ratito, pues sí te produce mucho sangrado, pero rápido lo controlas y le pones a lo mejor inmediatamente el apósito y el vendaje y en un ratito lo desbridas, a que si fuera con un bisturí o... Sí, es innovador esto. El desbridamiento cortante es retirada selectiva de tejido necrótico en diferentes sesiones y puede ser doloroso. Este desbridamiento cortante sí lo podemos hacer en consultorio, sí lo puede hacer una enfermera, sí lo puede hacer alguien adiestrado en el procedimiento. Las indicaciones es eliminación selectiva de escaras gruesas y tejido desvitalizado. Debemos de tener precaución antes. Debe tratarse antes la zona de la lesión y la piel con un antiséptico para evitar bacteremia. Pues vamos a usar instrumental, entonces después del lavadito que hacemos con una solución fisiológica, quizá con un jabón, podemos utilizar un tipo de antiséptico. Y si, por ejemplo, tenemos 100% necrosis, hasta Isodine puedes utilizar, ahí pues no te va a afectar ese tejido o no te va a afectar en nada el Isodine. Este método mecánico, entonces les decía, es de consultorio, es el que utilizamos entre una cura y otra porque se va requiriendo, lo vas haciendo con una pinza o un bisturí. En ocasiones no necesitan ni anestesia porque los pacientes a veces ya están tan sensibilizados o son neuropáticos y no les genera dolor. A veces puedes usar lidocaína spray o puedes hacer a lo mejor una infiltración ahí, pero es de consultorio totalmente. Tenemos que tomar precauciones en utilizar material estéril o bien desinfectado. En el desbridamiento mecánico, pues es un método traumático, no selectivo, prácticamente en desuso, que elimina el tejido desvitalizado usando la abrasión mecánica, por lo que suele dañar el tejido de granulación y ser doloroso. Es lo que normalmente hacemos sin querer o sin conocimiento de que estamos haciendo eso, colocando una gasa directamente en la herida. Una gasa seca la colocas y cuando la retiras, ese es un desbridamiento mecánico. Eso es lo que estás haciendo. Le estás retirando tejido y te la estás trayendo con la gasa. Pues sí puede ser que lo pongas intencionalmente, la gasa, pero pues va a ser muy doloroso para el paciente. Tenemos otra variante de este desbridamiento mecánico que es el Jetox. También es de consultorio, es más económico que el Versajet, no se necesita consola, se necesita una toma de oxígeno o de aire comprimido. Y también vienen desechables y viene en la caja que trae como 20, 30 piezas. Este desbridamiento es con agua a presión, con componentes naturales puros y oxígeno, más una solución salina. El aire comprimido u oxígeno se combinan y tenemos una salida de solución fisiológica a 1.5 mililitros por minuto. Es muy poquitita la solución y por eso no ocupas de aspirador ni nada, porque la velocidad del agua te va retirando el tejido. Podemos utilizar solución salina, agua inyectable. Así lo conectarías a la toma de oxígeno y este sería el Jetox y lo activas. Tiene una llave de paso, una llave de 3 vías. Abres tu oxígeno y cierras la llave de 3 vías. Ya esta solución la cuelgas. Aquí viene, creo. Creo que sí viene. Ah, no viene. No, traía una imagen, pero hasta 5 litros por minuto te da velocidad de arrastre. Ya tú le subes o le bajas dependiendo de qué tanta presión quieras. ¿Mande?
No, directamente. Lo que sí, este no estoy segura si lo trae este convertidor. Yo creo que sí porque se ve integrado. El convertidor que conectas directamente sin el humidificador, lo conectas directamente a la toma de oxígeno. Es ideal para consultorio, virtualmente ninguna limpieza del ambiente del trabajo. Trabajas muy limpio porque no genera pues nada más la contaminación, donde sí te tienes que poner una protección, una bata o algo, porque ahí sí hay te salpicas. Ligero, portable, disponible, desechable. Ideal para pacientes sensibles a los desbridamientos tradicionales. No lo sienten el paciente, lo sienten muy cómodo porque va a una velocidad, e incluso ellos dicen que sienten frescura o que sienten comodidad. En México hay una farmacia que se llama París que vende casi todos estos consumibles en México. Pero yo no lo tengo. Yo los utilicé nada más en el Hospital Zaragoza del Iste, ahí sí los tienen, y en los talleres. No, ese no sé del precio. No sé, me quiero imaginar como unos 700. Son desechables. O a lo mejor menos. Consiste en aportar enzimas exógenas como la colagenasa, streptoquinasa, fibrinolicina, tripsina, que retiran selectivamente el tejido desvitalizado sin provocar dolor o sangrado. Es lento, pero ofrece la ventaja de que puede combinarse con otros métodos de desbridamiento. Estos tipos de desbridamientos ya están indicados para heridas más pequeñas, heridas que puedes ir desbridando poco a poco, lentamente, no tienes prisa, no tienen datos de infección, pero sí necesitas retirar ese tejido, entonces pues te puedes ir más lento con este tipo de desbridamientos. De los principales que utilizamos para ese tipo de desbridamiento es el ulcoderma o colagenasa o cloranfenicol con Clostridium peptidasa, que es la colagenasa, pues, pero tiene cloranfenicol. Aquí el efecto del cloranfenicol no es antiséptico, no es bacteriostético, no. Ese nada más es como el medio para que funcione el desbridamiento enzimático, para que no pensemos que le estamos además tratando la infección. En otros países se llama Iruxol, así también es también de Smith, ambas, pero allá no sé por qué tenga otro nombre, tiene la misma composición. Actualmente hay ulcoderma de 15 gramos, hay ulcoderma de 30 gramos también. Las indicaciones es eliminación selectiva de tejido necrótico y esfacelado. No se debe asociar con antisépticos, antibióticos tópicos o metales pesados, se desactiva, se inactivan. La combinación de plata con ulcoderma los inactiva, si no, no le vas a hacer ni el desbridamiento ni le vas a dejar actuar la plata. Puedes combinarlo con otros hidrogeles o con otros tipos de desbridamiento. Mi idea era que yo podía combinar, como es de tipo oleoso, tiene más componentes aceitosos, y mi idea era que yo podía combinar los aceitosos con los aceitosos, oleosos con oleosos, y los acuosos con acuosos, pero la lectura me dice que no, que si le pones agua potencializas más el efecto, aunque pareciera que no se llevan, pero las evidencias dicen que se potencializas más con agua. Esto es el que yo conozco, puede haber más en otros países, pero es el que más utilizado, comercializado está. El desbridamiento autolítico. Aquí se realiza implicando enzimas que se encuentran presentes en las células muertas de la escara y las vamos a activar.
También son producidas por neutrófilos y macrófagos, pero le vamos a poner un medio. Y aquí utilizamos, en estos autolíticos, podemos utilizar algún hidrogel. Hay diferentes marcas, Prontosan, este se llama, ¿cómo se llama? Hidrogel, Aquaseptic, Cutimed Gel. Estos podemos, el objetivo de nosotros sumarle este gel es hidratar el tejido para favorecer la acción de estas enzimas. Tenemos otros, Microdacin Gel, Saf Gel, Curiosin, Asquina Gel. Son normalmente compuestos en medios acuosos, tienen hasta el 90% de su composición es agua. Deben extremarse precaución en la función de la cantidad del exudado de la lesión. Ya tú vas viendo, si está muy exudativa la herida, pues no le vas a sumar más agua a través de un hidrogel. Quizá lo justifiques de otra manera, pero a lo mejor ahí te vas con uno que produzca menos agua, como puede ser que también es más aceitoso, o una colagenasa. Y puedes, aquí en esta imagen se está aplicando un hidrogel de Smith. Viene en esta capsulita y puedes sumar una película transparente. Pones tu hidrogel, sumas una película y lo sellas para favorecer más rápido el desbridamiento autolítico. O puedes utilizar algo no adherible, una gasa no adherible. Estos también pues son para heridas pequeñas y en ocasiones 1 o 2 aplicaciones y ya te deja tu herida limpia.